Me llamo Clara. Toda mi vida he vivido por mis hijos. Desde que mi marido falleció de forma prematura, me convertí en el único pilar para ellos. Como madre y padre a la vez, asumí todas las preocupaciones. Nunca me he quejado, ni siquiera he pensado en vivir para mí misma. Solo deseaba que, al envejecer, pudiera estar rodeada de mis hijos y nietos, en un hogar cálido, con risas y comidas abundantes. Pero la vida a veces no se parece a esas cosas que silenciosamente esperamos. Un día mi hijo mayor, Alejandro, me propuso hacer un viaje. Me dijo que quería darme una sorpresa, que quería que tuviéramos tiempo a solas, madre e hijo. Me alegré hasta las lágrimas. ¿Qué madre no se sentiría feliz al ver que su hijo se acuerda de ella? Preparé todo con la emoción de una niña que va a jugar por primera vez. Pero ese viaje no fue el regalo que imaginé. No mucho después, me di cuenta de que estaba abandonado en medio de un bosque de pinos cubierto de nieve blanca, sin nadie a la vista, sin salida. Mi hijo, la persona que más amé y en la que más confié, se fue sin mirar atrás. Enterré mi dolor en el frío helado, grité en el extraño silencio de la naturaleza, pero no morí. Me levanté, resistí, me salvé, no solo con mi aliento, sino con todo lo que quedaba en el corazón de una madre traicionada. ¿Y sabéis qué? Justo cuando pensé que lo había perdido todo, la vida me abrió otro camino. Ya no soy la que fue abandonada, sino la que sigue viviendo con más vitalidad y el corazón más lleno que nunca. No sé de dónde vienes, ni qué heridas llevas, pero si estás leyendo esto, solo quiero decirte una cosa: podemos fracasar, pero nunca dejemos que otros decidan dónde estaremos estancados para siempre. Gracias por estar aquí, tú, una persona especial entre las innumerables personas que han escuchado mi historia de vida. Mi marido murió joven, cuando mi hijo mayor, Alejandro, tenía solo 8 años. El día que se fue llovía a cántaros. No me permití desmoronarme, porque mis 2 hijos estaban acurrucados detrás de mí, con las manos frías y temblorosas. Recuerdo sostenerlos a ambos, acariciarlos suavemente y susurrarles: «Está bien, mamá está aquí». Desde ese día me convertí en padre y madre. Hice todo para ganar dinero. Lavaba ropa para otras personas, hacía tareas domésticas, cosía, solo para que mis hijos tuvieran comida, ropa y fueran a la escuela. No recuerdo cuántas noches, sin dormir, he pasado ni cuántas comidas me he perdido. Solo recuerdo que, en los últimos días del mes, me quedaba sin comer para darles leche a los más pequeños. En las noches de invierno, los envolvía bien en mantas y me quedaba despierta hasta el amanecer, porque no tenía suficiente leña para calentarlos. Nunca me he jactado de mis méritos, ni he exigido nada a mis hijos. Alejandro es mi mayor orgullo. Era un buen estudiante, obediente y siempre defendía a su madre. Una vez se interpuso entre mí y la vecina cuando ésta me estaba regañando. La madre de tus hijos trabaja duro para mantenerlos. No hable así. Escuché esas palabras y pensé que era comprensivo, que con que yo fuera lo suficientemente tolerante, nunca me abandonaría. Cuando creció, Alejandro solía tomarme de la mano y decirme: «No te preocupes, mamá. Cuando seas mayor te construiré una casa grande. Contrataré a una empleada para que haga las tareas domésticas por ti y ya no tendrás que esforzarte». Creía esas palabras. Eran el motor que me impulsaba a seguir adelante. Una fe completa y tierna como la forma en que uno abraza un pequeño sueño. Toda mi vida solo he sabido vivir por mis hijos. Cada dolor, cada gota de sudor que he derramado ha sido por eso. Nunca pensé que tendría que contar mi vida como una historia triste, pero quizás todos llegamos a un momento en el que nos damos cuenta de que el amor nunca es suficiente para retener a alguien si esa persona ha decidido marcharse. Pensé que después de que mis hijos crecieran, mi vida sería un poco más fácil. Ya no tendría que pasar noches cosiendo ropa rota, ni días vendiendo verduras bajo la lluvia, ni preocuparme por qué conseguiría hoy para comprar arroz para mañana.
Imaginé que la vejez sería una época para vivir con mis hijos y nietos, reunidos entre risas, comidas cálidas y, de vez en cuando, contando viejas historias. No esperaba que la tranquilidad que anhelaba fuera lo primero que se derrumbara cuando Alejandro se casó. Lucía entró en mi casa con una boda radiante. No es que fuera mala. No tenía motivos para no querer a Lucía en los primeros días. Era guapa, inteligente y hablaba con suavidad. Cuando sonreía, esa sonrisa era suficiente para que los demás se sintieran cómodos. La miraba y pensaba, le he enseñado a mi hijo a elegir a una mujer así. Está bien. El día de la boda, Alejandro me tomó de la mano y me susurró, no te preocupes, mamá. Pase lo que pase, tú seguirás siendo la persona más importante de mi vida. Lo creí. Ese fue mi primer error. Después de la boda, seguí viviendo en la pequeña casa que me había dejado mi marido. A decir verdad, no quería molestar a la pareja de recién casados. Pero un día, Alejandro vino, se sentó durante mucho tiempo y luego dijo, esa casa es húmeda y en invierno hace mucho frío. Vente a vivir con nosotros. Nuestra casa es grande, tenemos una habitación para ti, estarás más contenta. Sentí que mi corazón se calentaba. Imaginé que por la noche comeríamos juntos. Yo prepararía algunos platos que le gustan a Alejandro y Lucía me ayudaría a sazonar. Podría jugar con el nieto que siempre he anhelado. Asentí con la cabeza. Cuando me mudé, me llevé algunas prendas de vestir, algunos libros viejos y el marco de fotos familiares. No me llevé mucho. Siempre pensé que mi presencia era suficiente. Al principio intenté encajar. Cada mañana me levantaba temprano para cocinar y limpiar, sin esperar a que nadie me lo pidiera. Pensaba, si lo hago bien, Lucía se sentirá más cómoda. Pero empezó a mostrar pequeñas señales que me inquietaban. Por ejemplo, entraba en la cocina justo después de que yo terminaba de cocinar y sazonaba todo ella misma. Y cuando comíamos, Lucía siempre decía, hoy está demasiado salado. Seguro que alguien le ha puesto demasiada sal. Al principio me reía, luego dejé de reír. Una vez le llevé comida a Alejandro, un guiso de pescado que le encantaba, y oí a Lucía hablando, por teléfono con una amiga. Imagínate viviendo con mi suegra, cada día es como vivir en la misma casa con una cámara viva. Ni siquiera me atrevo a reír a carcajadas, me quedé paralizada. El plato de pescado se enfrió en mis manos, lo bajé y lo tiré. Me dije, bueno, seguro que está cansada. Empecé a encerrarme en mí misma. No interfería, no preguntaba, no tocaba nada de lo suyo si no era necesario. Limpiaba en silencio, lavaba mi ropa por separado. Comía sola cuando los dos salían. Cada vez que oía las risas de los jóvenes en el salón, subía a mi habitación y cerraba la puerta. Pensaba que así sería más fácil para todos. Pero no. Las cosas no se detuvieron ahí. Lucía empezó a fijarse en cada detalle. Un día abrió el frigorífico, vio la fiambrera que había guardado para mí y se rió diciendo, deberías ponerle tu nombre. No vayas a hacer que alguien se equivoque y se enfade. Asentí con la cabeza y dije, sí, lo haré. Pegué mi nombre a una fiambrera con cinta adhesiva, como una niña que marca su comida. Mientras lo pegaba, me temblaban las manos. No sabía si era por el frío o por la humillación. Alejandro últimamente habla poco. Cada vez que intento conversar solo dice sí, claro, por compromiso. A veces le pregunto si se acuerda de la sopa de cuando era pequeño y solo dice, ahora mis gustos son diferentes, no me hagas los platos de antes. Cada vez que dice eso, siento que me estoy convirtiendo en una extraña en el corazón de mi propio hijo. No culpo a Lucía, pero me culpo a mí misma por creer que el amor entre madre e hijo es algo inmutable. Un día, escuché una conversación que no debería haber escuchado. Lucía le dijo a Alejandro con voz tranquila, no quiero seguir viviendo así para siempre. Siento que tu madre aquí me asfixia. Necesito una casa para mi familia, donde no haya nadie que se entrometa. No me siento cómoda, Alejandro.
Y si sigues dejando que las cosas sigan así, quizás me replanteé este matrimonio. Alejandro se quedó en silencio durante mucho tiempo. Yo estaba afuera, con el corazón a punto de estallar. Un rato después, dijo muy suavemente: «Entiendo». Esa noche Alejandro entró en mi habitación y me preguntó: «¿Quieres hacer un viaje? Hace poco leí que hay un bosque de pinos con nieve blanca muy bonito. Dijiste una vez que querías ver la nieve de verdad, ¿no? Quiero llevarte». Levanté la vista para mirarlo. Era la primera vez en muchos meses que me invitaba a algún sitio. Me alegré tanto que casi me eché a llorar. Asentí con la cabeza y le dije: «Nunca he visto la nieve de verdad. Contigo a mi lado, seguro que no hace frío». Guardé mis cosas en una bolsa, con una pizca de esperanza en mi corazón. Me dije: «¿Quién sabe? Quizás esta sea una oportunidad para que mi hijo y yo estemos más cerca». No sabía que, en ese mismo instante, estaba entrando en el desenlace de todo aquello en lo que había creído. Salimos una mañana temprano. Había una ligera niebla, el viento no era fuerte, pero el frío cortaba la piel. Alejandro conducía, yo estaba sentada en el asiento del copiloto, guardando silencio durante todo el trayecto. Él no hablaba mucho, solo de vez en cuando se volvía para sonreírme y luego se concentraba de nuevo en el volante. Yo tampoco preguntaba. Mi corazón era como una camisa vieja, remendada tantas veces que ya no se podía distinguir la parte original. El coche giró hacia un camino forestal después de casi 2 horas de conducir por la carretera. A partir de ahí, solo había pinos y nieve. Las filas de árboles permanecían inmóviles, con la nieve blanca cubriendo cada rama como una capa de ceniza fría. Nunca había visto una escena tan escalofriante, no solo por el frío, sino porque era demasiado silenciosa, demasiado vacía, demasiado parecida a la sensación que crecía en mi interior. Alejandro detuvo el coche en un claro, entre 2 laderas cubiertas de nieve. No había casas alrededor, ni vehículos. Estaba un poco desconcertada, así que me volví y le pregunté: ¿Ya hemos llegado? Él asintió con la cabeza y luego salió a abrirme la puerta. «Baja, quiero que admires este lugar, es muy bonito». Bajé, pisando la nieve helada. Mis pies se hundieron ligeramente, oyendo el crujido de la capa de hielo de abajo. El aire frío me mareó un poco, pero aún así intenté sonreír. Miré a mi alrededor y vi una larga hilera de pinos proyectando sus sombras sobre la nieve. El viento soplaba suavemente, haciendo que algunas ramas se movieran, dejando caer copos de nieve solitarios. Dije en voz baja: «Es muy bonito, pero ¿por qué está tan vacío? ¿No vamos a entrar en la zona turística?» No hubo respuesta. Me di la vuelta. El coche ya estaba girado, y en ese instante vi a Alejandro, el hijo que había amado toda mi vida, sentado al volante, con la mirada esquiva. Le llamé: «Alejandro». Pensé que solo estaba girando el coche, pero entonces aceleró. El coche avanzó lentamente, pasando por el viejo camino, levantando una bruma de nieve. Corrí tras él inconscientemente. Mis pies resbalaron en la nieve, hacía frío, dolía, temblaba. «Alejandro, ¿qué haces? ¡Para! ¡No hagas eso!», grité, con la voz ronca por el frío y el pánico. El coche no se detuvo. Cada vez estaba más lejos, hasta que desapareció tras los árboles, dejándome sola, plantada en medio del bosque nevado. Me quedé paralizada durante mucho tiempo. Mis oídos zumbaron, ya no oía el viento, ya no sentía nada bajo mis pies. Solo quedaba un enorme vacío dentro de mi pecho. Temblé. No por el frío, sino porque no podía creerlo. Alejandro me había abandonado allí, un lugar sin regreso, sin cobertura telefónica, sin gente alrededor, nada más que la muerte que se acercaba. Me senté, con la nieve hasta las rodillas. Respiré con dificultad. Luego eché a llorar. No sé cuánto tiempo lloré.
Apoyé la cabeza en las rodillas, dejando que la nieve cubriera poco a poco mis hombros, mi pelo, incluso la fe que había alimentado toda mi vida. Pensé que iba a morir allí. Nadie lo sabría, nadie me buscaría, nadie se acordaría. Cuando el sol se puso hacia el oeste, empecé a sentir que el entumecimiento se convertía en dolor. Apenas sentía la punta de los dedos. Tenía que levantarme. No quería morir. Al menos, no de esta manera. Empecé a arrastrar los pies. Donde fuera. Solo con no quedarme quieta. Los pinos se sucedían en fila. Cuanto más me adentraba, más gruesa era la nieve y más fuerte el viento. Me tambaleaba como una persona desorientada. A veces me caía boca abajo, con la cara metida en la espesa capa de nieve. Quería tumbarme. Pero entonces la imagen apareció en mi cabeza, la cara de Alejandro cuando era pequeño, la primera vez que aprendió a andar agarrándose a mis piernas, sonriendo radiantemente. Me levanté tambaleándome. Mis manos estaban tan frías que no podía sentir que la nieve se derretía en mi piel. Vi un tronco podrido. Me senté a descansar un rato. Mis manos temblorosas buscaron en el bolsillo de mi abrigo, esperando encontrar algo. Solo había un trozo de pañuelo de papel y un pequeño paquete de azúcar, algo que siempre llevo en el bolso para evitar la hipoglucemia. Abrí el paquete de azúcar y lo vertí sobre mi lengua. El sabor dulce se disolvió rápidamente, pero no fue suficiente para mantener el calor. La luz se desvaneció. Sabía que, si no encontraba un refugio, no pasaría de esta noche. Seguí caminando. Cada paso era un esfuerzo. No sabía a dónde iba, solo caminaba. Caminaba para vivir. Caminaba para no morir en la postura de haber sido abandonada. No sé cuánto tiempo estuve caminando. El sol se había puesto. Todo se había vuelto de un color azul grisáceo y frío. Justo cuando pensaba que me iba a derrumbar, vi una luz parpadeante. En la distancia, quizás una tienda de campaña, una cabaña de un guardabosques o solo una ilusión. Llegué arrastrándome. Era una pequeña choza improvisada con madera y lona vieja. No había nadie, pero en el interior había una estufa de hierro oxidada y unos cuantos troncos húmedos en una esquina. Temblaba incontrolablemente mientras intentaba encender un fuego. Mis manos chocaban una contra otra constantemente. No sabía nada sobre supervivencia, pero en ese momento solo sabía una cosa: tenía que vivir. El fuego ardió débilmente. Me senté muy cerca de él y me quité los zapatos. Mis pies estaban entumecidos, casi amoratados. Me llevé las manos al pecho y me abracé a mí misma. Y entonces, en ese silencio, susurré: ¿de verdad que me has abandonado? Ya no lloraba. Por primera vez en mi vida, mis lágrimas se habían secado. Ya no quedaba nada que derramar. Solo me quedaba yo, una madre, una mujer, un ser vivo que intentaba mantener el último aliento en medio del bosque nevado. No sé cuánto tiempo me quedé dormida en aquella choza. Cuando me desperté, el fuego se había apagado y el espacio circundante estaba a oscuras. Ya no sentía mis manos ni mis pies. Mi cuerpo estaba tan rígido como un tronco, mi mente confusa. El viento seguía aullando afuera, azotando la lona del techo, haciendo que los trozos de lona chocaran entre sí, produciendo crujidos helados. Intenté moverme. Un leve gemido salió de mi boca. Me dolía el pecho. Mi garganta estaba seca como el papel, pero seguía respirando. Eso significaba que todavía tenía una oportunidad. Me arrastré hasta la puerta y abrí suavemente un trozo de lona para tomar aire. Estaba amaneciendo. Una luz tenue cubría la nieve con una triste capa de plata. Vi una vieja huella de neumático, borrosa y fría como una herida en mi corazón. No sé por qué, ya no tenía miedo. Solo me sentía vacía. Unas horas más tarde, oí un ruido de motor.
Al principio pensé que era una alucinación, pero el sonido se hizo más claro. El sonido de un motor de coche ronroneando de forma constante, acercándose. Me levanté sobresaltada. Salí de la choza tambaleándome. La nieve me llegaba hasta los tobillos. Levanté la mano, agitándola torpemente, gritando con la voz ronca. ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí? ¡Estoy aquí! El ruido del motor se detuvo. Vi una vieja camioneta que se acercaba lentamente en medio del bosque. La puerta se abrió de golpe y un hombre de mediana edad salió corriendo hacia mí. Detrás de él estaba una mujer menuda con un pañuelo rojo. Me derrumbé antes de que pudiera decir nada. Cuando volví a despertar, me vi tendida en una cama de madera. Una cálida luz dorada se filtraba a través de una pequeña ventana y oí el crepitar de la leña en algún lugar. El espacio era extraño pero familiar, como un cruce de sueños y realidad. Me volví y vi a la mujer poniendo un paño caliente en mi frente. Me sonrió con voz suave. «Ya está despierta. Gracias. Adiós». Me removí, intentando sentarme, pero no tenía fuerzas. Todo mi cuerpo me dolía. Me hormigueaba como si me estuvieran pinchando con agujas. La mujer continuó. Tenía una hipotermia grave. La encontramos cerca de la vieja cabaña de guardia. Si hubiéramos tardado un poco más... Quería preguntar por qué estaban allí, pero mi garganta solo pudo emitir un débil silbido. El hombre entró en ese momento trayendo una taza de agua caliente y dándomela en la mano. «Soy Ernesto. Esta es mi esposa, Ana. Vivimos a 10 kilómetros de aquí. Vamos a revisar la vieja carretera forestal todos los meses, porque antes trabajábamos como guardabosques. Menos mal que hoy nos tocaba, si no...». Tomé un sorbo de agua. Mis ojos se nublaron, no por el dolor, sino porque era la primera vez en muchos años que alguien me llamaba señora, sin ningún tipo de evasión o molestia. Lloré, muy suavemente. Solo 2 lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas, silenciosas como mi propia vida. Me quedé en su casa durante 10 días. Una pequeña casa de madera, sencilla, pero extrañamente acogedora. Ana cocinaba, cuidándome con cada cucharada de sopa. Ernesto preparaba té, hablando cada tarde como 2 viejos amigos contando historias del pasado. Nadie me preguntó por qué estaba en el bosque nevado. Nadie me interrogó sobre de dónde venía o qué había pasado. Solo estaban allí, lo suficientemente cerca para que sintiera que no estaba sola, lo suficientemente lejos para que tuviera un momento de silencio sin sentirme asfixiada. Poco a poco me fui recuperando. La grieta de mi corazón también empezó a curarse, aunque en el fondo todavía dolía. Una noche, mientras estaba sentada en silencio junto al fuego, Ana se acercó y me dio un cuaderno y un bolígrafo. La oí hablar en sueños. Parece que lleva muchos recuerdos consigo. Escriba. Se sentirá más aliviada. Tomé el bolígrafo y abrí la primera página. Me temblaba la mano, pero las primeras letras aparecieron, sin torpeza, fluyeron, como si llevara esa historia en mi corazón durante mucho tiempo, esperando un lugar para liberarla. Escribí sobre la nieve, sobre la noche fría, sobre el coche que desapareció. No escribí el nombre de mi hijo. No quería convertirlo en un enemigo. Pero escribí sobre la mujer que había sido madre, que se había sacrificado, que había confiado y que había sido abandonada en medio del hielo. Ana leyó el primer borrador y se quedó callada. Me abrazó, apretándome suavemente. «Ernesto», dijo, «si hay alguien que necesite leer esto, son los ancianos que viven en silencio como usted solía vivir. Debería compartirlo». Así que empecé a contar la historia a mis nuevos amigos del pequeño pueblo. Los ancianos solitarios se sentaban a escucharme leer, con los ojos brillando. Asentían con la cabeza, sonreían y algunos lloraban. No sé en qué momento mi risa empezó a volver. No era fuerte ni resonante, pero era real.
como un pequeño copo de nieve derritiéndose en la mano, frágil pero real. Todavía recuerdo aquella noche de nieve. Nunca olvidaré la mirada de mi hijo cuando giró el coche y se marchó. Pero ya no vivo con resentimiento. Fui la que fue abandonada, ahora soy la que se queda. Elijo quedarme con los que saben escuchar. Elijo vivir con bondad, sin condiciones. No necesito que nadie me devuelva el favor. No necesito que nadie se disculpe. Me necesito a mí misma. Y me he encontrado a mí misma entre las cenizas de una vida que pensaba que ya no valía la pena vivir. Después de escribir las primeras líneas en el cuaderno que me dio Ana, no pude parar. Cada mañana me levantaba incluso antes de que cantara el gallo. Preparaba una pequeña tetera y me sentaba en la esquina de la mesa de madera junto a la ventana. La suave luz de la mañana cubría la página blanca. Mi mano ya no temblaba al sostener el bolígrafo como el primer día. Escribía fragmentos de recuerdos que parecían haberse podrido con el tiempo, pero cuando se ponían de nuevo en palabras, revivían claros y cálidos de una manera extraña. Escribí sobre mi juventud, los días que me quedaba despierta hasta tarde cosiendo la ropa de mis hijos, las tardes que volvía a casa después del mercado, caminando y recitando la lección con mi hijo menor. Escribí sobre la primera vez que Alejandro subió al escenario para recibir un premio y buscó mis ojos entre la multitud. Escribí sobre las comidas en las que mis 3 hijos se sentaban juntos, dándose trozos de pescado guisado. Ya no escribía con resentimiento, solo las cosas que fueron hermosas, que fueron reales. Ana leía esas páginas cada noche. A menudo cerraba el cuaderno, ponía su mano en su pecho y suspiraba. Parece que está reviviendo toda una vida a través de cada palabra. Un día me propuso que intentara leer para otras personas. En el pueblo hay un centro para personas mayores, donde los ancianos que viven solos se reúnen cada fin de semana para jugar al crucigrama, cantar boleros o simplemente sentarse a escuchar la radio. Ana dijo: «Vaya allí a leer, ellos la entenderán». Al principio dudé, pero entonces, un sábado por la tarde, llevé el cuaderno que ya estaba más de la mitad lleno y me senté en la esquina de la pequeña habitación del centro. Había unos 15 ancianos, algunos con bastón, otros en silla de ruedas, otros con gafas gruesas. Se quedaron en silencio cuando abrí el cuaderno. Nadie me pidió que contara nada, pero cuando empecé, nadie apartó la mirada. Leí como si estuviera hablándole a mi yo de hace muchos años. Mi voz era lenta, suave, a veces se quebraba. Pero nadie se reía. Nadie me apresuraba. Solo una silenciosa empatía, ojos llorosos, una leve afirmación. Alguien susurró después de la primera lectura. Pensé que era la única que había sido abandonada. Después de eso, cada semana volví. No solo contaba historias tristes, también escribía cosas pequeñas y hermosas, como el olor del pastel horneado que se extendía por la casa los domingos por la mañana, los pasos de mi hijo en la noche, Fría corriendo a abrazarme porque había tenido una pesadilla, o la primera vez que vi la nieve, cuando ya no era un sueño, sino una realidad amarga y reveladora. Una mañana, el director del centro, un hombre silencioso pero sensible, me hizo una propuesta. «Señora Clara, creo que debería organizar una sesión para compartir oficialmente. No solo aquí, hay más gente mayor en la región de la que cree, viviendo en silencio y deseando que la escuchen. No solo escribe bien, sino que está curando». Me quedé en silencio durante mucho tiempo. Luego asentí con la cabeza. Yo, la mujer que pensaba que la vejez era el momento en que solo debía encerrarme en la cocina, ahora subía a un pequeño escenario, con un micrófono temblando ligeramente en mi mano, mirando a rostros extraños pero familiares. Yo contaba historias, ellos escuchaban, y después de cada sesión como esa, recibía pequeñas cartas, algunas líneas escritas a mano, algunas firmadas solo como una anciana de 75 años que ha sido rechazada por su hija. Otras escribían:
Lo dijo por mí, gracias. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía una voz. No para pedir lástima, sino para tocar a las personas que habían pensado que ya no merecía la pena ser escuchadas. Un día Ana me miró, con los ojos radiantes y profundos. Clara, no sabe a cuántas personas está encendiendo una llama. Tiene una habilidad muy rara. Hace que la gente recuerde que una vez tuvieron un corazón cálido. No sabía qué responder. Solo sonreí. Una sonrisa real, no forzada, no tímida. He vivido más de la mitad de mi vida solo para ser madre. Ahora aprendo a ser Clara, una mujer que sabe amarse a sí misma, que sabe caminar en invierno sin temblar, que sabe levantarse de las caídas que parecían imposibles de superar. Ya no escribo para desahogar mi tristeza. Escribo para guardar las cosas bonitas. Cuento historias para conectar. Vivo no para que mi hijo me recuerde, sino para no olvidarme de mí misma. Esa tarde, el cielo estaba gris. El viento susurraba a través del techo de madera de la pequeña casa de Ana y Ernesto. Estaba sentada doblando las páginas del borrador para preparar la lectura de la próxima semana, cuando oí un coche detenerse fuera, silencioso pero repentino, como un pie que se detiene después de correr demasiado tiempo. No levanté la vista, solo fruncí el ceño ligeramente. Ernesto entró en la cocina, me miró a los ojos por un segundo y luego dijo suavemente: Clara, hay alguien que pregunta por usted afuera. Un hombre. Parece que ha viajado muy lejos para llegar aquí. Dejé los papeles, me levanté. Lo sabía. Sin mirar, sin oír el nombre, sabía quién era. Salí. La puerta de madera se abrió ligeramente. El hombre estaba de espaldas a mí, agarrando con fuerza su vieja gorra, con los hombros temblando ligeramente. Se giró cuando oyó mis pasos, su cara demacrada, sus ojos hundidos y esa mirada familiar que pensé que había guardado hacía mucho tiempo. Era Alejandro, sin teléfono, sin previo aviso. Vino como si todavía fuera el hijo que corría a casa para buscar a su madre cada vez que llovía. Pero esta vez no llovía. Solo yo estaba ahí, como un viejo árbol solitario que había pasado la temporada de tormentas. Se quedó paralizado durante mucho tiempo y luego dijo suavemente: Mamá, solo una palabra, pero la oí como el viento que traspasa mi pecho. Mamá, he ido a muchos lugares para buscarte. No he llamado porque sé que quizás no quieras oírme. No dije nada. Solo me quedé en silencio como un lago cubierto de niebla. Ya no había lágrimas, ya no me ahogaba, solo una tranquilidad aterradora. Alejandro dio unos pasos hacia mí. Sus ojos empezaron a enrojecer. Mamá, perdóname. Sé que no me lo merezco, pero mamá, no puedo seguir viviendo si no me inclino ante ti una vez. Lo miré. Un hombre adulto llorando como un niño, pero no corrí a abrazarlo, no le acaricié el pelo, no le dije: no pasa nada, mamá está aquí. Había muerto en la nieve, y eso fue lo que me impidió ser tan blanda como antes. Ya que has venido, entra en la casa, dije. Mi voz era grave, no fría, pero ya no era cálida. Pero no prometo decir las cosas que quieres oír. Nos sentamos en la pequeña cocina. La ventana estaba entreabierta, el viento entraba suavemente a través de las finas cortinas. Ernesto y Ana salieron en silencio, dejándonos a Elias, mí, madre e hijo, sentados uno frente al otro después de un invierno más largo que cualquier estación. Alejandro apretaba con fuerza la taza de té caliente en su mano. El vapor que se elevaba oscurecía sus ojos. No puedo vivir con el silencio, mamá. Desde ese día, solo veo la imagen de mamá de pie en la nieve. Cada noche, sueño que mamá me llama por mi nombre y luego desaparece. No lo miré. Solo escuché, no porque lo necesitara, sino porque estaba dispuesto a enfrentarme a la situación. Lucía me ha dejado, continuó, suavemente como una confesión.
He perdido mi trabajo, mi familia, pero lo que más me duele no es esa pérdida, sino la sensación de que he tirado a la persona que me ha amado incondicionalmente. Suspiré, no con amargura ni con resentimiento, solo un cansancio que hacía demasiado tiempo que no se mencionaba. Alejandro, lo llamé por su nombre, por primera vez en muchos años. ¿Sabes cómo he vivido después de ese día? Me senté sola en medio del bosque nevado, pensando que solo era un objeto viejo, que nadie necesitaba. Le tembló la mano y dejó la taza de té. Soy un hijo. Terrible. Pero mamá, por favor, si queda un lugar en tu corazón, aunque sea pequeño, déjame volver. Me levanté, fui a la ventana. Afuera, la puesta de sol estaba tiñendo de rojo los árboles. Recordé el momento en que estaba sentada encogida en la choza fría, en medio de la nieve, sin saber si iba a sobrevivir. Me volví, dije suavemente, pero cada palabra era tan clara como la nieve cayendo en la noche. No he sobrevivido para que vuelvas a pedir perdón. Vivo porque sé que todavía puedo vivir para mí misma. ¿Quieres que te perdone? Ya te he perdonado. A mí misma, no a ti. No necesito tu perdón para estar tranquilo. Te necesito para volver a aprender a ser persona, dijo Alejandro con la voz quebrada. Aunque no me aceptes, tengo que arrodillarme aquí, porque tú eres mi madre, para siempre. Miré a mi hijo que había estado en mi vientre durante 9 meses, que había aprendido a decir mamá en el patio de la casa, y que ahora estaba arrodillado frente a mí, sufriendo como un alma perdida. Y supe que ya no lo odiaba, pero tampoco podía volver atrás. Puse mi mano suavemente sobre su hombro. Levántate, ya no tienes que arrodillarte, pero no volveré a ser la vieja madre que se olvidó de sí misma por ti. Entonces, ¿qué quieres que haga para compensártelo? Levantó la vista con una mirada desesperada. Sonreí, una sonrisa a la vez triste y ligera. Aprende a ser amable, no conmigo, sino con los que todavía se quedan. No lo eché, pero tampoco lo retuve. Solo abrí la puerta y dejé que el viento entrara, arrastrando las cosas viejas que habían congelado mi corazón. Había perdonado, pero no he olvidado. No acompañé a Alejandro a la puerta. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, me quedé quieta durante un largo rato, mirando mis manos, los dedos que habían temblado cuando me acurruqué en la nieve y que ahora sujetaban firmemente una taza de té caliente. Algo en mí se había cerrado de verdad, no con frialdad, sino con madurez. A la mañana siguiente me desperté más temprano que de costumbre. El cielo acababa de amanecer, todavía estaba cubierto de niebla, pero sentí que mi corazón estaba tan ligero como si el invierno por fin hubiera pasado. Me puse delante del espejo, examinando mi cara, cada arruga, cada cana. Ya no era la madre que vivía por sus hijos, ya no era la mujer que había sido abandonada en el bosque nevado. Ahora era Clara, una mujer que estaba empezando una nueva vida, aunque tarde, pero era suya. Empecé a hacer pequeñas cosas, plantar algunos parterres de flores detrás de la casa, preparar té para Ana cada tarde, leerles a los ancianos del centro comunitario. Pero entonces me di cuenta de que había muchas personas mayores como yo, que habían vivido toda su vida por los demás, hasta que ya no tenían a nadie por quien vivir. No sabían cómo vivir para sí mismas. Escribí la historia de mi vida. En un pequeño cuaderno, imprimí algunas copias y se las llevé a todos los ancianos de los centros de ancianos de la zona. Fui a cada lugar, no para ser agradecida, sino para escuchar. Me senté junto a la anciana que había sido llevada al hospital por su hija y que nunca había regresado. La oí decir: sigo sentada en la puerta, esperando a que vuelva el coche, pero quizás ya no me necesitan. No le dije: todo estará bien. Solo le tomé la mano con fuerza y le susurré: no pasa nada. Ahora nos tenemos la una a la otra. Empecé a participar en pequeños grupos.
un grupo de lectura para ancianos, un grupo de escritura de diarios y memorias, un grupo de escucha sin juzgar en la iglesia. En cada lugar al que iba, encontraba una historia parecida a la mía, que había dolido, que había perdido, pero que seguía anhelando a la idea de ver significado en la parte que les quedaba de vida. Compartí cómo escribir para desahogarse, cómo usar los recuerdos para sanar. No le enseñé a nadie a escribir poesía ni literatura. Solo dije, escriban como si estuvieran hablando consigo mismos en el momento más débil. Y curiosamente, cada persona, una por una, empezaron a florecer desde dentro. Hubo un anciano que se había deprimido después de la muerte de su esposa, que después de escucharme contar historias durante algunas sesiones, escribió cartas para sí mismo, para el marido solitario de 74 años. Hubo una anciana que había pensado en terminar con su vida y que ahora sonreía al recordar sus escritos y decía, todavía valgo algo. Un día una joven, voluntaria del centro, me abrazó con fuerza después de contar una historia. Señora, Clara, espero tener la paz que tiene usted ahora cuando tenga su edad. Me reí, abracé a la chica y le respondí, no hace falta esperar a hacerse mayor, hija. La paz es algo que se puede elegir hoy mismo. Ya no vivía con la esperanza de que Alejandro volviera, pero tampoco lo odiaba. Entendía que las personas pueden cometer grandes errores, pero también tienen derecho a buscar su propia redención, siempre y cuando no dañen a los demás. En cuanto a mí, ahora elijo vivir plenamente para las personas que todavía están a mi lado, para los ojos que han perdido la esperanza, para las manos ancianas que quieren ser tomadas una vez más. Vivo para Clara, la que sobrevivió, la que perdonó, la que empezó de nuevo desde el invierno más frío. Ahora, cada mañana, cuando abro los ojos, ya no me pregunto, ¿se acordará alguien de mí hoy? Sino que me pregunto, ¿qué puedo hacer hoy por mí misma y por alguien como yo? Al final lo he superado, no con una venganza, ni con una represalia de los demás, sino porque seguí adelante, con mis propios pies. Soy Clara, y estoy viviendo una vida tardía, pero más hermosa y plena que nunca. Cada mañana, sigo despertándome al amanecer, preparando una tetera caliente y abriendo la vieja puerta de madera para recibir el sol. El sol aquí no es abrasador, es suave como el aliento del tiempo, cálido, sin prisas. Ya no cuento mi edad en años, cuento los días en los que me siento tranquila, en los que veo una razón para sonreír. Esta casa no es grande, pero nunca me he sentido necesitada. En el jardín hay algunos parterres de flores, algunas hileras de verduras. Dentro hay un escritorio, una estantería vieja, algunos marcos de fotos tomadas con los amigos que conocí en el centro de ancianos. Son la familia que la vida me regaló, cuando mis familiares más cercanos ya no estaban lo suficientemente cerca para tomarme de la mano. Ya no me atormento por lo que he perdido, ni me aferro a lo que ha pasado. He pasado por los inviernos más fríos, he soportado los silencios más dolorosos y al final he comprendido. Perdonar no es hacer un favor. Perdonar es una forma de liberarse de las cadenas del propio pasado. Alejandro todavía me manda cartas de vez en cuando. Cartas que no exigen nada, que no justifican, que no ruegan. Solo cuentan que está intentando vivir de forma diferente, que sabe escuchar, que sabe cuidar, que sabe pedir perdón a las personas a las que ha herido. Las leo y luego las guardo. No respondo, pero sé que, en parte, también se está curando. En cuanto a mí, ya no vivo a la sombra de nadie. Voy a los lugares que quiero, hablo con las personas que aprecio, escribo lo que creo que es útil y a veces simplemente me siento bajo la sombra de un árbol y cierro los ojos, dejando que el viento susurre en mi pelo. Ya has vivido lo suficiente, ahora vive para ti. Sigo contando historias, no solo para que la gente escuche, sino para que se den cuenta de que cada persona tiene un capítulo de vida que merece la pena escribir. Aunque hayan sido abandonados, hayan estado solos
o hayan pensado que ya no valen nada. Enseño algunas clases de escritura para ancianos. No hablamos de buena literatura ni de buena letra. Hablamos de la nostalgia, del perdón y de la razón para seguir viviendo. Cada vez que un anciano se levanta después de la clase, me abraza y me dice: «Señora Clara, ya no me siento invisible. Sé que estoy siguiendo mi camino. No espero un final feliz, porque ya no vivo para esperar nada. Vivo para experimentar, para amar, para agradecer y para compartirlo con aquellos que pensaron que era demasiado tarde para empezar. Ahora soy una anciana tetera, una contadora de historias, una superviviente y sobre todo, soy una resucitada. Nadie puede rehacer su vida entera, pero cualquiera a cualquier edad puede empezar a partir de hoy. Elijo vivir la parte que me queda de vida así, en paz y con los brazos abiertos. Si hay algo que he aprendido después de todo lo que ha pasado, es que las personas pueden perderlo todo: la familia, el refugio, la fe. Pero si todavía conservan un poco de valor para seguir viviendo, todavía pueden reencontrarse a sí mismas. Pensé que ser madre era el papel más importante de mi vida. Viví para sacrificarme, para amar, para ser paciente, para desear que mis hijos tuvieran todo lo que necesitaran. Olvidé que la madre también es un ser humano, que también tiene un corazón, que tiene límites, que tiene derecho a ser amada correctamente. Consideraba a mis hijos como toda la razón de mi existencia, hasta que me dieron la espalda y me abandonaron en medio de la nieve. Y entonces comprendí: nadie, ni siquiera mi propia sangre, puede definir mi valor excepto yo misma. El dolor que experimenté no fue simplemente la traición de un hijo, fue el colapso de toda una vida de fe mal depositada. Pero justo en ese momento que parecía el final, en medio del bosque de pinos cubierto de nieve, cuando estaba acurrucada, con el frío atravesando mis huesos, escuché la voz de mi corazón. Dijo muy suavemente: «Vive». Vivo no para esperar a que alguien regrese. Vivo para entender que la mujer anciana, arrugada, que había sido abandonada, todavía podía empezar. De nuevo, aprendí a escribir, a contar, a abrir mi corazón. Entré en la comunidad con las manos vacías, pero llevando un corazón lleno de empatía. Y eso, a su vez, fue lo que me hizo más rica en la parte que me quedaba de vida. Ya no vivo para complacer a nadie más. Vivo para ser amiga de mí misma, para ayudar a otras personas como yo a ver la luz en los lugares más oscuros de sus vidas.